Buen día, continuamos con la serie de videos sobre los filósofos presocráticos, hoy sobre Anaxímenes de Mileto. Anaxímenes es el tercer famoso filósofo nacido en Mileto que nos hemos propuesto abordar. Como todos los filósofos de la naturaleza se interesó por los estudios de la fisis y por la pregunta por el arjé, ante la cual propuso el aire como primer principio de todas las cosas. En este video nos adentraremos en su vida, obra y el alcance de su pensamiento y postulados. Anaxímenes nació en Mileto hacia el 590 a.C., hijo de Euristrato, por lo que podemos decir que ejerció su actividad intelectual a mediados del siglo VI a.C. Era algo más joven que Anaximandro de Mileto, de quien fuera amigo, conciudadano y sucesor. Según Diógenes Laercio, se conocían testimonios de que decían que también fuera discípulo de Parménides, y que su obra tenía un estilo jonio y mesurado, sin afectación. Y para Teofrasto, el lenguaje que utilizaba Anaxímenes era menos poético que el de su maestro, llegando a ser más prosaico y científico. Diógenes Laercio sitúa el acmé hacia el 546 y su muerte, siguiendo a Apolodoro, habría de darse hacia la Olimpiada 63, entre el 528 y el 525 a.C. Finalmente, el famoso historiador le atribuye unas cartas enviadas a Parménides, en la que se le informa sobre la muerte de Tales, cayéndose al mirar las estrellas, anécdota que ya habíamos visto en la clase referida a él, que no es la misma, sin embargo era algo tradicional asimilar a Tales con este tipo de analogías. Y otra en la que narra la inquieta realidad política en la que viven las polis de Mileto, Samos y los conflictos entre los jonios y los medos. Esto está en el 2.4. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el arjé. Como hemos visto, los filósofos de la naturaleza se interesaron por la pregunta por el arjé o primer principio constitutivo de todas las cosas. Tales, Anaximandro y Anaxímenes, en su afán por dar respuesta a este interrogante, se enmarcan en lo que la tradición denomina el monismo, que para Guthrie era una corriente que, comillas, sostenía que la única explicación que podría concebirse de la naturaleza de las cosas seguía siendo todavía aquella que mostraba cómo todas las cosas proceden de una y se disuelven en la misma. Anaxímenes se aparta de su maestro Anaximandro, abandonando la idea del apeiron o lo indeterminado, de lo que también hablamos en la clase anterior, y decide volver a darle a su arjé un nombre directamente sustancial, en este caso, el aire. Esta decisión en principio parece ser un retroceso al avance que habría significado la teoría del apeiron. Sin embargo, muchos han defendido con suficiencia que esta separación obedece más a un avance y a una superación de los planteamientos y consideraciones de esta teoría. Esta clase busca ayudar a que tomemos posición en este debate, así como entender qué quería decir con el aire como respuesta a la pregunta por el arjé y qué implicaciones tendría. Hablemos un poco del aire, su significado, aportes, contextos e implicaciones. La elección del aire obedece a dos tipos de razones principales. Primero, una serie de presupuestos inconscientes, a saberes previos e ideas del contexto y la formación que recibió Anaxímenes. Pero también, en segundo lugar, hay razones formales, estructuradas según la razón, la reflexión, la observación, que habremos de relacionar con, especialmente, las implicaciones que la rarefacción y condensación tienen en el comportamiento del aire. En este punto nos corresponde estudiar esto, para lo cual habremos de empezar viendo estos argumentos y premisas más sólidas que el pensamiento de Anaxímenes nos representa. Inicialmente diremos que Anaxímenes consideró que el aire, en tanto arjé, era aquello de lo que todas las cosas reciben su ser y en lo que todas tienen que disolverse de nuevo. Para Kirk, Raven y Schofield, el aire que proponía Anaxímenes como arjé era la forma fundamental de los constitutivos mundos diferenciados, puesto que llegó a manifestar que podía convertirse en otros componentes del mundo, como el mar, la tierra, sin perder su propia naturaleza.
En todo caso, el arjé siempre debía ser algo natural, neutral, pero no tan carente de propiedades que parece ser algo que fuera nada en absoluto. Esto está en Kurt. Ahora bien, a Anaxímenes le interesó aún más el problema del cambio y los procesos en que éste se daba, cosa que ya le había interesado a su maestro. Situación que lo llevó, eso sí, a oponerse a la noción que Anaximandro tenía sobre el estado primitivo de la materia. Recordemos que para Anaximandro, originalmente en el Apeiron se encontraba una especie de fusión de los contrarios tan completa que sus características individuales quedaban totalmente subsumidas y no podría decirse que existieran los contrarios como tales. A sus ojos, el Apeiron era una unidad. Sostenía Anaximandro que luego de la separación se daría por una especie de movimiento eterno la matriz viva del Apeiron. Esta conjetura no le parecía suficiente a Anaxímenes, pues era un poco arbitraria y, como dice Guthrie, implicaba un proceso de la naturaleza desconocido y difícil de explicar. Era algo como para salir del paso. Anaxímenes entonces propuso que su arjé sería el aire, elemento que no solo precisaría la naturaleza del infinito propuesta por Anaximandro, como señala Breyer, sino que éste sí podría tener un proceso claro que explicara el cambio y que, sobre todas las cosas, se podía apreciar y comprobar. Estaba hablando de la rarefacción y la condensación. Aristóteles, en la Metafísica 984a, comentó que la lección que hizo Anaximandro del aire como arjé, y en la Física 187a, lo catalogaría como los filósofos de la naturaleza que identificaron el arjé como una sustancia que de ella surgiría todo por medio de procesos de rarefacción y condensación. Teofrasto le atribuye ser el único en tener una propuesta de esta naturaleza, aun cuando Simplicio y el mismo Aristóteles dicen que no era solo él quien defendía esta idea. Simplicio dice que para él el aire era una única, determinada e infinita sustancia con una especie de movimiento eterno. Hipólito de Roma se extiende y nos dice que la entendía como una sustancia infinita, de la que procede todo y que se hace visible mediante el calor y el frío, la humedad y el movimiento. De esto vemos que si bien elige una única sustancia, el aire, lo hace armonizando las ideas de movimiento eterno y de los contrarios que tanto habían inquietado a su maestro Anaximandro. Finalmente, Cicerón también cuenta como una fuente corta que da testimonio de esta doctrina propuesta por Anaxímenes. En todo caso, veremos parte a parte cuáles son las citas textuales de estos autores. Aristóteles en la Metafísica dice: Anaxímenes y Diógenes dicen que el aire es anterior al agua y el primer principio primordial de los cuerpos simples. En la Física de Aristóteles, en cuanto a los físicos, estos hablan de dos maneras. Algunos establecen que el uno es el cuerpo subyacente, bien uno de los tres elementos o bien otro más denso que el fuego pero más ligero que el aire, del que se generarán todas las demás cosas que se hacen múltiples por rarefacción y condensación. Simplicio, en la Física 24-28, dice: el Milesio, Anaxímenes, hijo de Euristrato, discípulo de Anaximandro, dijo, como éste, que la naturaleza subyacente es una e infinita, pero no indeterminada, como dice Anaximandro, sino una determinada, y la llamó aire. Anaxímenes, en la referencia de Teofrasto, se dice: Anaxímenes de Mileto, hijo de Euristrato, compañero de Anaximandro, dice, como éste, que la naturaleza substante es una e infinita, mas no indefinida, como él, sino definida, y la llama aire. Nótese que la infinitud no va de la mano con lo indefinido, aun cuando en el término problemático de Apeiron, lo tratamos en la clase pasada, se puede traducir como por este sentido. Al hacer más sutil se convierte en fuego y en viento y se densifica más. A continuación,
En nube, si se condensa más, se convierte en agua, luego en tierra, después en piedras y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Hace también eterno el movimiento, por cuyo medio nace también el cambio. En la referencia a las refutaciones de Hipólito de Roma tenemos: Anaxímenes, otro Milesio, hijo de Euristrato, dice que el arjé es el aire infinito, del cual procede cualquier cosa que se origine o haya existido en el pasado o exista en el futuro. Al final, que los dioses y la divinidad. Al igual que los dioses y la divinidad. Todo lo demás está hecho de sus productos. Ahora bien, la forma del aire es como sigue cuando está esparcido por igual. Es invisible, pero se hace visible por causa del calor, el frío, la humedad y el movimiento. Está en constante movimiento. De no ser así, las cosas que cambian no podrían hacerlo. Nótese que acá siguen habiendo ecos del pensamiento de su maestro. Adopta diferentes formas visibles según esté rarefacto o condensado. Cuando se dispersa hasta hacerse más sutil, se convierte en fuego. Los vientos, en cambio, son aire en proceso de condensación y el aire se origina la nube por concentración. La continuación de este proceso produce agua y una mayor condensación tierra, mientras que las piedras constituyen la forma más condensada de todas. De este modo, los componentes más importantes de la génesis son contrarios, caliente y frío. Continúa. Anaxímenes dijo que el primer principio era aire infinito, del cual nacen las cosas, están llegando a ser las ya existentes y las futuras, los dioses y las cosas divinas. Las demás nacen de productos, inicialmente del aire. La forma del aire es la siguiente: cuando es muy igual es invisible a la vista, pero se manifiesta por lo caliente, lo húmedo y el movimiento. Está en constante movimiento, ya que no podrían cambiar cuantas cosas cambian si no se moviera. Tiene manifestación distinta según se densifique o se haga más sutil, pues cuando se disuelve en él, lo que es más sutil se convierte en fuego. Los vientos, en cambio, son aires en periodo de condensación. De aire comprimido se forma la nube, condensado aún más, surge el agua, con un grado mayor de condensación nace la tierra, y con los componentes más importantes y condensados nace la piedra, de donde resulta que los componentes de la generación son opuestos, a saber, lo caliente y lo frío. Ahí hay una referencia en griego que vamos a dejar en pantalla para quien quiera tomar notas sobre el tema, que es la traducción que acabamos de leer. Finalmente, Cicerón dice: después de Anaximandro, su discípulo Anaxímenes postuló el aire infinito, cuyos productos son, sin embargo, determinados. Estos son la tierra, el agua, el fuego, y de ellos se origina todo lo demás. Entonces, centrémonos un poco en cómo se originan estas demás cosas a partir del aire que tanto nos han mencionado las fuentes. Anaxímenes sostenía que primero estaba el aire y el movimiento eterno que le asistía, que, como vimos en la clase de Anaximandro, era una especie de naturaleza divina que se le daba al arjé, como una especie de característica poderosa por la cual no solo se movía, sino tenía libertad de movimiento y de moverse a sí mismo, además de permitir el movimiento de las demás cosas. Y a partir de esto habrían dos fases en la creación del mundo. La primera fase es una fase en la que mediante la condensación y rarefacción se crearían los elementos de los que hablamos en clases anteriores. Y una segunda fase en la que el resto se crearía con base en lo creado en la etapa anterior. Sea oportuno decir que esta última no debe confundirse con la teoría de los cuatro elementos o cuerpos simples que Empédocles formula, ni con la reformulación aristotélica que explicaba el cambio. En el proceso de creación que propone Anaxímenes, que se daba a partir del aire y su rarefacción o condensación, encontramos las ideas de su maestro, que sostenía que los primeros productos del cambio del aire serían el fuego, el agua y la tierra, cosa que, como vimos, era armónica con narrativas mitológicas donde vemos a Urano, Gea y Océano como las divinidades primarias. Entonces tenemos
que el aire primero estaba en un estado o material o como elemento primario invisible, como aire atmosférico y lo más natural posible. Así habría de estar siempre para Anaxímenes si no estuviera dotado de un movimiento eterno. Este movimiento eterno, sin embargo, lo pensó como su maestro, que éste no estaría o podría estar quieto, el arjé jamás podría estar así. Si lo estuviera, nunca hubiera podido crear nada ni nada ser retornado al mismo, por lo que se postuló una especie de movimiento eterno que alteraría en algún momento el estado uniforme de paz y quietud y lo haría visible en la medida en la que éste fuera rarefactado o condensado. Recordemos que la rarefacción es el proceso en el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso, mientras que la condensación es un cambio de los estados de la materia en el que la sustancia gaseosa se convierte en líquida. Ahora, un proceso en que por rarefacción y condensación se va generando todo implica una variación entre el calor y el frío y la densidad de las cosas. Esto desde el aire se iría constituyendo la tierra, el agua y el fuego y así los demás cuerpos celestes a través de estos procesos. Por esto era un poco más importante la propuesta del aire porque daba una explicación más evidente y con nombre propio y no solo decir que los cambios se daban y ya. En esta afirmación vemos que se armoniza la idea de sustancia única que había propuesto Tales, además de única nominada. Para Tales era el agua, pero para el caso de Anaximandro, que fue el apeiron, esto se podría traducir como algo indefinido, indeterminado o incluso innominado. Aquí vemos ecos de la pretensión de tomar un único elemento como arjé, pero también se armoniza con el problema de los contrarios que interesó a Anaximandro. Además, es un avance hacia la diferencia entre la sustancia y los atributos. Así lo decía Plutarco. Como Anaxímenes sostuvo hace mucho tiempo, no podemos admitir a lo caliente ni a lo frío en la categoría de las sustancias. Ellos son accidentes comunes de la materia que sobreviene en sus alteraciones. Llama frío a lo que es compacto y condensado, pero lo que es ligero y suelto es caliente. Aquí encuentran la cita. En el proceso de elección del aire y su reflexión a propósito de la condensación y rarefacción, por parte de Anaxímenes encontramos varios elementos sobre los cuales fijarnos. Primero, algo que se le escapó, de manera no recriminable, que la gran mayoría de los cuerpos se expanden cuando aumentan de temperatura y se contraen cuando la temperatura baja. El agua, al calentarse se expande y al enfriarse se contrae, pero si sigue enfriándose y supera el punto de congelación, deja de contraerse y comienza a expandirse. Había un experimento sobre cómo haber dejado el agua servida en una zona donde se pudiera congelar, le habría dado luces de entender que el agua comportaba una excepción a la regla que le había llevado a escoger la condensación y la refacción. Sin embargo, pues hay que estar ahí, ¿no? Darse cuenta de esos elementos, de esas características 2500 años en el pasado, tal vez más. Es muy fácil criticarlo hoy y muy difícil haberlo hecho en su momento. Pero también encontramos que el término aer llegó a referir por primera vez aquel concepto que nos remite a una sustancia invisible que nos rodea, a la cual hoy damos el nombre de aire, o todo aquello que rodeaba a los cuerpos celestes. Y con ello dejó de referirse solo a los términos de humedad, niebla o al de oscuridad. En el texto de Bernabé se dice sobre este punto que cabría decir que concebían aire más bien como niebla o vapor, o en todo caso, como aire perceptible en cuanto se movía o se sentía caliente o frío. Parece que Anaximandro, acá hay un error en la traducción que estamos utilizando, que al final van a ver en la referencia, habla de Anaxímenes, entendió el antiguo sentido de la palabra a toda clase de aire, y es este elemento natural el que se sitúa como sustancia básica u originaria del mundo. No obstante, este aire hereda todas las cualidades que habían caracterizado al apeiron. Carece de límites en el mismo sentido en que lo afirmábamos con respecto del propio apeiron, esto es, que si posee límites, estos se hallan fuera de nuestros intereses o de nuestra posibilidad de comprobarlos. Se extiende por todo el mundo y es divino
por lo que es eterno y posee una capacidad inagotable de mover o cambiar las cosas que gobierna. Finalmente, una tercera cuestión. Con Anaxímenes se reducen por primera vez las diferencias aparentemente de clase o cualidad a diferencias de calidad. Kirk, Raven y Schofield nos reiteran lo problemático del término, pues nos dicen que no podemos conocer con exactitud su intencionalidad respecto al aire o qué significaba. En Homero y a veces en la prosa jonia posterior, neblina, algo visible y oscurecedor, y la cosmogonía de Anaximandro incluía una neblina húmeda, parte de la cual se coagulaba en una forma de tierra viscos. En todo caso, la cuestión acá es decir, si estamos cambiando la diferenciación de los elementos a una cuestión ya no tanto cualitativa sino cuantitativa, en tanto que haya mayor o menor cantidad de aire, sea condensado, rarefactado, etcétera, nos habilita mucho avance en la idea el pensamiento hacia la ciencia, la explicación un poco más racional y un poco más estructurada sobre el origen y el movimiento de todas las cosas que existen. Para Guthrie esto hace que supere a sus maestros, pues la introducción de un criterio cuantitativo para explicar diferencias cualitativas no solo perfeccionó los sistemas monistas de los milesios, sino que fue fructífero para el pensamiento griego posterior e inclusive para la ciencia moderna. Ahora, hablaremos un poco sobre los presupuestos y el contexto que llevó a Anaxímenes a tomar el aire como arjé. Guthrie sostiene que los milesios en su condición de primeros filósofos no contaban con predecesores estrictamente filosóficos. Muchas veces nos quejamos de que tenemos mucha historia de la filosofía y que es inagotable para nuestras capacidades. Sin embargo, lo menos cierto es que en el pasado, cuando no había ninguna filosofía que estudiar, había que constituirla, y esas reflexiones eran aún más difíciles. Muchas veces las juzgamos con los ojos del presente cuando habría que estar ahí. Entonces continúa él diciendo que razón por la cual afrontaron su visión del universo y la naturaleza en un escenario de pensamiento popular prefilosófico e impregnado de mitos, y la única literatura con la que estaban familiarizados era la poética. Esto lo decimos no como algo que se tenga que ridiculizar o minimicen las actitudes filosóficas conseguidas, sino que las engrandece, pues, usando la expresión de te lo resumo, hay que estar ahí. En todo caso, las ideas mitológicas y concepciones populares tuvieron algún eco en la elección del aire como arjé. Siguiendo la historia de la filosofía de Guthrie, diremos que la elección y teorización del aire como arjé también obedeció a motivos menos rigurosos. Anaxímenes supuso, como sus predecesores, que el arjé estaba dotado de un movimiento eterno y no se preocupó mucho por separar la idea de materia de la causa motriz. Supuso además que ésta debió haber sido incausada o cuanto menos autocausada. Supuso también que este arjé era algo divino, vivo, eterno e inmortal. En esta elección también vemos ecos de creencias populares primitivas que vinculaban el aire con el aliento, la vida o incluso con el alma. Esto lo encontramos en la Ilíada y en la poesía órfica, y podemos pensar que era una idea que estaba relativamente de moda, pues Aristófanes ridiculiza en alguna medida en las nubes a esas teorías filosófico-religiosas de pensar que el aire y la respiración eran divinidades, colocando en boca de Sócrates, quien buscaba a Estrepíades, lo siguiente: la respiración del caos y por el aire. Nunca vi un hombre tan paleto, tan lerdo, tan poco emprendedor, ni tan capaz de recordar nada. Un tipo que cuando está aprendiendo cosas que no son solo tontunas, las tiene olvidadas antes de haberlas aprendido. Nótese que esta naturaleza paleta y poco inteligente la referencia un poco con la idea, con esa burla, la respiración, el caos y el aire. En síntesis, se propuso como arjé y también como con cierta relación al alma humana, al soplo de vida, a esto inherente que nos lleva a nosotros a movernos. Ahora, planteemos un tema importante, que es si el aire y su propuesta representaba un avance o un retroceso. Hay autores que defienden el avance y hubo en dado caso autores que presentaron críticas o que
entendieron que esto no era más que un retroceso, pues esas virtudes del apeiron, como vimos en la clase pasada, parecerían verse menoscabadas al volver a plantear un elemento sustancial con nombre propio. Dejar de hablar del agua o del aire como arjé era un poco difícil en su momento. Ahora, diremos que en ese video que referencio de la clase de Anaximandro, la idea de plantear el apeiron como arjé resultaba novedosa e interesante por muchos factores que allá encontrarán. En contraposición a él, y pese a que mantuviera cierta unidad doctrinal con su maestro, Anaxímenes propuso el aire como arjé, lo cual suponía la elección de una sustancia única. Por esto los tres son monistas, aun cuando la de Anaximandro sea indefinida, pero que era una sustancia conocida y sobre todo determinada, así como tales había hablado del agua o lo húmedo y ese problema de las traducciones y de la referenciación que hemos hablado. Es por ello que en este escenario es lícito preguntarnos si esto constituyó o no un retroceso. Por ello tomaremos algunos argumentos de los dos tipos de autores y de propuestas, unos que sostienen que era un avance y otros que por el contrario lo criticaron. Diremos entonces que en autores del avance encontraremos referencias que aparecerán al final del video y que todas son fáciles de encontrar en internet, a Guthrie, Bailey, Farrington, Burnett y Bernabé. Para Guthrie, cuando Anaxímenes vuelve a darle al arjé un nombre sustancial, el aire, lo hace para ir un poco más lejos que su maestro. El problema que Anaxímenes se encuentra con lo ilimitado es que esta sustancia, una vez adquiere límites y da paso a la creación de los diferentes componentes del cosmos, dejaría de ser ilimitado y se convertiría en algo así como el aire. Recordemos que el término aer ya no era como simplemente la niebla, el aire o el viento, sino tenía como esas ideas del espacio, de ese espacio aéreo entre las cosas que nosotros vemos pero que no percibimos materialmente, que eso sería hasta muy avanzado en la ciencia, que encontraremos elementos de medición y de visión del espacio. Ahora, va un poco más lejos porque al hablar de aire como el arjé, en lugar de limitarse a anotar sus propiedades mediante artículo y adjetivo, Anaxímenes, como hemos visto, avanzó un paso hacia la distinción entre sustancia y accidente. Como vimos, este autor también sostiene que Anaxímenes supuso un avance en la teoría monista, pues al proponer una diferencia cuantitativa entre las sustancias, se logra armonizar dos cuestiones centrales de sus maestros: la idea de una sola sustancia como arjé y dos, que las cosas se diferencien por la cantidad que tienen de sustancia, en este caso el aire, de tal manera que la introducción de un criterio cuantitativo para explicar diferencias cualitativas no solo perfeccionó los sistemas monistas milesios, sino que fue fructífero para el pensamiento griego posterior. Esto es algo de mayor importancia y no es poca cosa, pues inspiraría a los pitagóricos, quienes le introducirían a esta teoría una explicación matemática, sino que además, si lo pensamos detenidamente, habilita la idea de que todo el universo podría ser expresado de manera matemática, idea que tanto le interesó a la física moderna. Ahora, para el académico inglés Cyril Bailey, lo que sería un aparente retroceso representa más bien un avance respecto de sus antecesores, pues resolvía el problema de la identidad del argemonista, pues en sus postulados podíamos reconocer que a partir de una única sustancia se creará el resto sin que en el proceso ésta perdiera su identidad, como le pasaba con el apeiron de Anaximandro, que una vez encontraba los límites de la creación dejaría de ser precisamente aquello ilimitado. En la referencia encuentran en inglés que defendía él y que podemos entender que Anaxímenes no solo junta las ideas de una sustancia homogénea, sino que también armoniza con la idea de la identidad y el cambio. Ahora, para Benjamin Farrington encontramos que la propuesta en Anaxímenes se salvaba de ser algo más que una propuesta reaccionaria por el hecho de introducir la rarefacción y condensación. Y nos dice Barrington: Anaxímenes no ha alegado nada tan grandioso como sus predecesores. Indudablemente, su lógica parece haber sido menos rigurosa que la de Anaximandro,
Por ejemplo, rechazó la teoría de que la Tierra está suspendida libremente en el espacio y se fue alejando de la concepción de lo indeterminado, en favor de la teoría de Tales, llegando a afirmar que todo es vapor. Pero añadió un punto de vista interesante que redime su sistema puramente reaccionario. De ser puramente reaccionario, la sustancia adopta formas diferentes como resultado de un proceso de rarefacción y condensación. El vapor rarificado se convierte en fuego. Si se condensa, se convierte primero en agua y luego en tierra. Todo depende de la cantidad de sustancia primaria que ocupe un espacio determinado. De esta manera se enriqueció la serie de ideas que permitían al hombre disponer de un universo inteligible. Otro que defiende la rarefacción y condensación como un avance respecto a Anaximandro es John Burnett. Burnett concebía que los postulados de Anaxímenes se dan por primera vez como una especie de solidez a la cosmogonía monista milesiana. Sostiene entonces que, puesto que una teoría, estoy haciendo la traducción de lo que estaba en la fuente, sin embargo es de las pocas que utilizaremos en inglés ya que no cuenta con el texto en español, de solicitarlo pueden enviar un correo y se les remitirá. Dice: puesto que una teoría explica todo como una forma de una sola sustancia, está claramente obligada a considerar a todas las diferencias como cuantitativas. La única manera de salvar la unidad de la sustancia primaria, es decir, que todos y cada una de las diversidades se deben a la presencia de más o menos esta cantidad en un espacio determinado. Por dejar un último testimonio de la historia de la filosofía a favor del progreso de Anaxímenes, dejamos el de Bernabé, quien reconoce que el avance en términos de tomar más en serio la crucial cuestión del cambio y la explicación de ésta en términos de rarefacción y condensación, sostiene lo siguiente, abro comillas: el aire al refractarse se calienta y la forma suprema de este aire caliente es el fuego. Al condensarse, por el contrario, se enfría y es primero viento, luego nubes concebidas, por tanto, como aire condensado. Luego la lluvia, tierra y la forma más compacta de la tierra, esto es, las piedras. Con ello se afirma de un modo más tajante que el que habían adoptado sus predecesores, que la materia originaria, en este caso el aire, seguía siendo la forma fundamental de los componentes de nuestro mundo, solo que en diversos grados de condensación. Con ello desplaza los contrarios de Anaximandro, caliente, frío, seco y húmedo, a otros dos contrarios distintos, laxo y denso, lo que representa a la vez que lo laxo es caliente y lo denso es lo frío. Y ello significa progresar notablemente en el sentido de establecer una distinción entre materia y sustancia y estado de materia, que luego acabaría por cristalizar en la distinción aristotélica propiamente dicha entre sustancia y accidente. Asimismo, su explicación conlleva la creencia de que toda diferencia de cualidad es simplemente diferencia de cantidad, principio firme en la física moderna. Ahora, no habría tantos autores del retroceso, más bien habría críticas y comentarios respecto del proceso de formulación que Anaxímenes representaba. Francis Comfort le recrimina a la teoría de Anaxímenes su espontaneidad y falsa vinculación con la comprobación y la experiencia. Sostenía: Anaxímenes ofrece otro ejemplo de hipótesis que nadie comprobó. Sostiene que las diferencias de calor y frío pueden reducirse a diferencias de densidad. El vapor es más caliente y menos denso que el agua, y el agua más caliente y menos densa que el hielo. Si esto es así, una cantidad de agua debe ocupar menos espacio cuando se congela. Si Anaxímenes hubiera puesto una jarra llena de agua a la puerta de su casa en una noche helada y se la hubiera encontrado rota por la mañana, habría descubierto que el hielo ocupa más espacio que el agua y hubiese revisado su teoría. Pero no parece que esto se le hubiera ocurrido ni a él ni a ningún otro crítico. De nuevo el problema, habría que estar ahí. Es muy fácil postular estas críticas, estos comentarios, estas diferentes experiencias si uno conoce
el contexto de la ciencia y los avances que hemos tenido. Sin embargo, para hacer un primer intento de racionalización es muy meritorio lo adelantado no solo por Anaxímenes, sino también por Tales y Anaximandro. Ahora, también sostiene este autor, Comfort, en páginas posteriores que se trataba de un pensamiento que simplificaba el de sus antecesores, aun cuando, en un panorama más amplio, reconoce a los milesios un gran paso en el proceso de racionalización del pensamiento. Las historias de la filosofía, dice Comfort, y de la ciencia natural comienzan con este sistema iniciado por Tales, redondeado por Anaximandro y en parte simplificado por Anaxímenes. Los lectores se ven sorprendidos por el racionalismo que lo distingue de las cosmogonías míticas. Este rasgo no debe ser despreciado. Los milesios trajeron al mundo de la experiencia común muchas cosas que antes estaban fuera del alcance de dicho mundo. Ahora bien, diremos con el filósofo español Gustavo Bueno que consideraba que antes que hablar de retroceso, Anaxímenes representa más bien la persistencia de un plano racionalista diferente del de racionalismo cerrado del grupo de transformaciones, considerando como alternativa al racionalismo abierto de Anaximandro, o bien como un sistema que sintetiza el de sus predecesores Tales y Anaximandro. Como quiera, que no se trata de cambiar o borrar el término agua y reemplazarlo por aire, no se trataba solo de un reemplazo netamente de la terminología, sino que se toman funciones y características propias del apeiron con la infinitud, un poco en ambos casos con el movimiento eterno del cual estaban todos dotados. Nos damos cuenta que hay más que un avance simplemente como independiente de aquello que estaba antes, ni como un retroceso, como una especie de síntesis que toma la sustancia única, como lo hizo Tales, y la armoniza con las características que debió haber tomado del apeiron. Ahora, veremos un poco sobre la cosmogonía y la cosmología que propone Anaxímenes y su pensamiento. Kirk, Rabin y Schofield en su texto reconocen que Anaxímenes explicó el desarrollo del mundo a partir del aire indiferenciado, de tal manera que pensaban que el cosmos estaba rodeado y circunscrito por el aire. La Tierra sería la primera en originar producto de una natural compresión y condensación del aire. Luego los cuerpos celestes se originarían de ella, todos de origen terrestre, pero considerándose como de sustancia ígnea aquellos que fuesen visibles. Por su parte, reconocen también sobre este punto, comillas, solo en el caso de la formación de los cuerpos celestes se nos da una información detallada. Los cuerpos celestes nacen, es cierto, de la Tierra, pero solo en cuanto el vapor húmedo es exhalado o se evapora de ella, o de sus partes húmedas. Se rarifica más tarde y se convierte así en fuego, del que, en realidad, están compuestos todos los cuerpos celestes. La formación de la Tierra se debió a la condensación de una parte del aire primigenio, indefinidamente extenso. A su turno, Bernabé explica lo siguiente. Según su explicación, la Tierra fue la primera en formarse como consecuencia de la compresión del aire. En cuanto al problema de cómo se sostiene, abandonó la audaz explicación de Anaximandro para abordar otra más próxima a la de Tales. La Tierra, comillas, flota sobre el aire, el elemento primigenio, que la sigue circundando, dado que su forma plana le permite hacerlo, como le ocurre a las hojas. Los cuerpos celestes son la consecuencia del vapor húmedo exhalado de la Tierra que, rarificado, se torna en fuego. Sin embargo, todos estos autores reconocen que ante el problema de la primera condensación, de la que todo luego se va produciendo, obedece más bien al movimiento eterno del que está dotado el arjé. Aquí nos dice Guthrie que en el esquema de Anaxímenes parece que el fuego mismo se origina de la Tierra por una evaporación difícil de explicar. En todo caso, las fuentes no nos permiten comprender del todo por qué pensó primero en la Tierra ni por qué a partir de ahí se haría un proceso de rarefacción de la humedad en cuerpos ígneos. Pero la idea de hacer derivar todos los cuerpos celestes de la Tierra, aun cuando parece extraña y original, ya estaba presente en la Teogonía de Hesiodo, donde se dice: la Tierra engendró en primer lugar el cielo estrellado,
igual a sí misma de manera que no pudiera cubrirla en derredor. En este punto, en particular, Anaxímenes sí representó un retroceso en la astronomía respecto de Anaximandro, por el tema de los cuerpos invisibles, la teoría de los cuerpos celestes como hojas ígneas, o pensar que la Tierra era algo así como un hemisferio en lugar de una figura más bien esférica. Incluso hay quienes señalan que Anaxímenes defendía que la Tierra fuera más bien del orden plano, cosa que no es así. Sin embargo, no podemos olvidar que la idea del ilozoísmo, esto es, la de darle al cosmos y a la argea la característica de estar vivos, estaba en los 3 milesios. Ahora, este término es para algunos problemático, nos llevan a matices necesarios. Como nos recuerda la entrada de Kempe Algra en el Cambridge Companion que tenemos citado al final, cuando sostiene que este puede ser un poco anacrónico en la medida que su entender los milesios parecieran haber asumido que la materia tenía un principio intrínseco de cambio y que era en esa medida el ilusoísmo probablemente una presuposición tácita más que una tesis explícitamente defendida, y bien puede ser por esta misma razón que aparecen varias formas. En todo caso, quedan al final del video las referencias para que continúen con la lectura de Guthrie, de Conrado Engers, de Bailey, Barrington, las diferentes citas de Aristóteles, de Aristófanes, de Burnet, Diógenes Laercio, los compañeros de Cambridge, Cornford, Cyril, Calvo Martínez, Kurt, Bernabé, Emile Breyer, Tomás Romero, la entrada que tenemos acá de Wang y Werner Jaeger en sus diferentes textos, para que continúen profundizando el tema de la clase, que es no solo la filosofía de Anaxímenes, sino todo el conjunto de los filósofos milesios, como escuela de filosofía, como tradición monista, como primera preocupación por el origen de las cosas. Espero que la clase haya sido de su agrado. En todo caso, iremos generando los videos en corto para que sigan viéndolos en una explicación mucho más sucinta, corta y, digamos, didáctica. Además, para que encuentren contenido en relación con cápsulas de estudio, el curso de lógica, y los estaremos viendo en los siguientes videos sobre la filosofía presocrática y el demás contenido que generamos en el canal. Muchas gracias.